la primera parte de este episodio hablamos sobre el argumento, las influencias y los temas que aborda esta serie. En esta segunda parte nos metemos de lleno en los distintos recursos que componen su estética. En Severance, la dualidad no es solo un tema, es la base de su construcción visual, como la cámara, el arte, los colores y la música se combinan para contar, también desde lo formal, una historia sobre la identidad, el control y la separación. Si querés seguir escuchando más contenido como este, acordate de suscribirte. Esto es Pizza, Birra, Cine. Bienvenidos a esta segunda parte entonces del capítulo de Severance. Vamos a hablar ahora un poquito de los recursos formales de la serie, que son bien interesantes. ¿Por dónde quisieras que arranquemos? Cámara, paleta de colores, arte. No sé, hay muchos elementos que llaman la atención y que por algo decidimos hablar un poco de la serie. Recibimos varios comentarios donde a varios les interesa un poco el desarrollo técnico de las películas o las series que estamos desarrollando. Esta serie tiene un montón de puntos para analizar. Ya hablamos un poco en la primera parte de las referencias o de las influencias que puede tener la serie con otras obras. Si querés empezamos por el tema de la cámara, que la simetría o la prolijidad que tiene un trabajo... Sí, hablaste ya un poquito del tema de los encuadres, por ahí un poco aportando un poco a eso que estabas diciendo vos acerca de los personajes que están por ahí con un aire donde normalmente hay algo que se llama regla de tercios. En realidad existen muchas formas de componer un encuadre, pero algo que se hace mucho y lo más común es la regla de tercios, donde al personaje se lo coloca en un tercio del encuadre. Lo más lógico que debería de suceder es que si yo miro hacia allá, el aire del encuadre esté delante de mí. Algo que sucede con la serie es que esa regla de tercios no está respetada, sino que está colocado en el siguiente tercio, ¿no? Como el aire en realidad estar por delante de mi cara, está por detrás. Y eso es algo que vos decías en el capítulo anterior que sucede bastante con esta serie, y hablaste un poquito también de Mr. Robot, donde esas reglas de composición se rompen un poco, ¿no? Sí, es una forma de cuadrar que se llama Lower Quadrant Framing, que básicamente es encuadrar al borde derecho o izquierdo con el aire hacia atrás, y lo que genera, por lo menos en ambas series, por eso el punto de contacto, es como la idea de opresión, de alineación, de sumisión de un personaje dentro de un espacio, ¿no? Sí, lo otro que se hace mucho con los encuadres en esta serie es como la idea siempre de que siempre es como que los personajes están encerrados en el encuadre, ¿no? Como siempre hay elementos dentro del cuadro que están fuera de foco en un plano más cercano. Muchas veces, ¿no? Como esta idea de que están siendo observados, pero al mismo tiempo esta idea de que son cosas que los están encerrando los personajes dentro del encuadre. También lo hace mucho. Entonces también es como que va en línea con esto que la trama intenta hacer, ¿no? De contar la idea de opresión, como decíamos recién, de los personajes dentro del encuadre, encuadrando de esta forma, y al mismo tiempo eligiendo también como elementos que se ponen delante de cámara, por más que no sean lo principal del encuadre a mirar. Por ahí ocupan mucho espacio del encuadre, pero bueno, están fuera de foco, ¿no? Como que no es lo más importante, lo importante son ellos oprimidos dentro del encuadre. Generan como estos cuadros dentro de cuadros, ¿no? Personajes dentro de un espacio, dentro de otro espacio. En cuanto a la profundidad, el foco igual no es tan corto, siempre tiene como una larga profundidad. Si bien hay una diferencia de foco... Hay unos cuantos cuadros. Hay una diferencia de foco, pero no está tan pronunciada y no es algo que distraiga tanto con la visual como para que les prestes atención. Sí está más determinado por las líneas que forman estos encuadres, ¿no? Vamos a buscar después algunos planos a lo que yo me refiero cuando trabajan esta idea de profundidad de campo. Profundidad de campo es esta idea de que se elige una zona de foco. Cuando decimos que tiene poca profundidad de campo, significa que el foco es muy selectivo y está muy en un punto, y cuando decimos que hay mucha profundidad de campo, lo que decimos es que hay muchas zonas de foco, ¿no? Como que todo está en foco. Entonces, yo lo que decía es que hay poca profundidad de campo y ya hay muchos elementos que están fuera de foco, que también están alineados a esto que digo de que están como encuadrados. Y también vi unos cuantos planos que también trabajan esta idea de encuadre sobre encuadre, ¿no? Como que están delimitados por algo que los está encuadrando. No, lo que yo decía es que el foco no necesariamente es un elemento narrativo dentro de la serie, sino más la idea de cómo los encuadra. Porque también investigando vi que usan un filtro para el lente que básicamente lo que hace es dividir el foco y que haya dos zonas de focos distintas, como algo que está muy adelante está en foco y algo que está muy atrás también está en foco. Entonces, algo que zona de foco genera una rareza, ¿no? Como ahí con claro, sí, algo que con un lente normal no se puede hacer. Si uno enfoca algo que está en el fondo o algo que está en el frente, lo que está o atrás o adelante debería estar fuera de foco. Entonces, o sea, yo no debería estar fuera de foco. Entonces esto es como un truco de cámara que decidieron usar para determinados tipos de escenas. Pero bueno, mucho de lo que vamos a ver, que es algo extraño, que
está desde minuto cero, es como encuadres con mucho techo, encuadres con mucho piso, personajes muy chicos dentro del encuadre, como esta idea de que Lumon es un espacio que si bien no lo vemos como súper alto o súper gigante, sí es como muy espacioso en la forma en la que están encuadrados, ¿no? Como que el techo se ve bajo, pero siempre tenemos mucho techo dentro del encuadre. Igualmente también trabaja un poco, creo que esa idea de espacios grandes también está como en esta idea de que tal vez no hay tanta gente trabajando, ¿no? Como en un momento, de hecho, Mark le hace como un recorrido a Heli y le dice, estas oficinas se iban a usar cuando la empresa pensando que iba a tener mucha gente cercenada trabajando en esos espacios y en realidad están vacíos. De hecho, la serie trabaja mucho la idea de que ellos están como casi que solos hasta que te encontrás con que, bueno, hay otros personajes, ¿no? También trabajando dentro de la empresa. También creo que la idea de amplitud está para apoyar esa idea de que no son tantos los empleados cercenados, ¿no? Yo creo que principalmente lo que trabajan los encuadres es como, por un lado, la idea de desorientación, o sea, cuando abren los encuadres y lo vemos a ellos chiquitos, o sea, por ejemplo, en el departamento de macrodatos son 4 personajes dentro de un espacio gigante que tiene mucho aire y que no tiene tanta intervención de elementos, no está plagado de objetos dentro de lo que podemos decir el arte de ese espacio. Y ellos son 4 cubículos en el medio de un espacio gigante que está totalmente desaprovechado, ¿no? Como esta idea de desorientación, ¿no? Ellos están dentro de su cubículo y alrededor de ellos no hay nada. Y como los pasillos también son todos blancos, no hay grandes elementos de orientación para los personajes para saber si tienen que doblar a la izquierda o a la derecha. Mucho pasa esto cuando recorren los espacios, no saben dónde están. De lo laberíntico, porque no conocen otro espacio más que el suyo, de hecho. Bueno, hablando también de la fotografía, lo otro que sucede mucho es esta idea de clave alta y de tonalidades que trabaja, ¿no? También como, bueno, hablando de la paleta de colores. Sucede que está muy marcada esta idea de espacio muy iluminado dentro de la empresa y lo que se llama clave alta y espacio por fuera que, bueno, mayormente durante la primera temporada por ahí vemos mucho los espacios de Mark y siempre son situaciones de luz más puntuales, ¿no? Como, bueno, se trabaja más lo que es la clave baja, se dice como, bueno, mayormente son zonas que están subexpuestas por debajo de la exposición normal, de lo que se tendría que ver bien, versus este interior todo bien iluminado, ¿no? Y creo que un poco también está como para remarcar, bueno, primero el exterior de Mark, esta idea de que es un personaje que está deprimido, está siempre a oscuras, siempre hay una como se trabajan como mucho la idea de contraluces, por ahí de pronto él está tomando un vaso de agua en la cocina y está la luz de fondo de la cocina y es la única luz que hay, de pronto va a ver el televisor porque es lo único que hace es emborracharse frente al televisor, bueno, de nuevo, como lo único que lo ilumina es el televisor, como esta situación lúgubre y oscura para apoyar su depresión y por otra parte, por su contraparte, bueno, ese interior en clave alta que supone un despojo de las emociones de los personajes, ¿no? Sí, en la parte de afuera tenemos como luces bastante puntuales y controladas por seres humanos, como esta idea de humanidad, tenemos veladores, tenemos arañas, tenemos puntos de luz muy puntuales que van a construir como esta idea de espacio oscuro, ¿no? Y dentro del interior es un espacio que tiene muchísimo menos contraste porque está iluminado por todos lados, luz plana, más difusa, que no viene de ningún lado en particular, como decía recién, sino que está todo el tiempo iluminado en todas partes y no genera profundidad. Un poco esto que estabas diciendo de veladores y de espacios iluminados por seres humanos y lámparas. Un poco en el capítulo anterior vos habías hablado de las referencias de cuadros de Caravaggio, que Caravaggio fue un pintor barroco que generaba también como situaciones de luz bastante puntuales, ¿no? Como, de hecho estoy recordando, dijiste que Caravaggio, me acordaba de escenas donde él está con su cuñado y su hermana en una mesa comiendo y es como, bueno, está como muy esa idea de cuadro de Caravaggio con luz cálida que viene como de arriba y los ilumina como muy puntualmente también, ¿no? Sí, yo lo que estaba diciendo igual en cuanto a los cuadros es que Lumon hace una apropiación cultural de referencias a otros cuadros. Los cuadros referencian directamente a otros cuadros que existen en la vida real, que no sabemos si existen en el mundo de Lumon, porque claramente es una distopía, pero descubrimos que los cuadros están, por ejemplo, el cuadro de Kier que le dan a Milchik intervenido, o está muy relacionado a un retrato de Washington o de los retratos de los presidentes estadounidenses. Y después, bueno, tenemos el cuadro de Kier de espaldas, hace muy alusión a un cuadro, hombre mirando a la montaña de nubes, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un cuadro muy icónico de un personaje que está de espaldas mirando el horizonte. Sí, también creo que hay bastante referencia a los cuadros de Hopper también, si no me equivoco, fotográficamente hablando, ¿no? Como, bueno, hay estas ideas de, no sé, uno de los últimos planos de la primera temporada, Heli mirando desde la empresa hacia el exterior, mirando el horizonte, y tiene como esta delimitación de espacio como muy de cuadro hopperiano, ¿no? De espacio interior, exterior,
No sé si te hizo Sí. acordar un poco a eso. Sí, de todos modos vuelvo a lo mismo. Yo estaba hablando específicamente de los cuadros de arte que están dentro de la empresa. Después, en cuanto al arte de la serie, obviamente, pictóricamente hay mucho desarrollo. Seguramente haya muchas relaciones con pinturas o con estilos pictóricos. Principalmente en el arte en sí de la serie es muy desorientador porque trabaja como muchas estéticas y esto de lo retrofuturista y lo atemporal hace que sea muy confuso para el espectador y para ellos, para los personajes. Porque tenemos edificios de los años 50-60, máquinas de los 70-80, oficinas ambientadas en el estilo noventoso, elementos de arte que son ochentosos. Después fuera de la serie tienen celulares que provienen del 2024, o sea, o 2022, y hay como un montón de elementos que no pertenecen a ninguna época en particular, son todas de épocas totalmente distintas. Entonces esto es como el elemento de confusión de la serie, que utiliza para desarrollar su estética. Para crear esa desorientación que hablábamos antes también, sí. Sí, totalmente. Lo que me decías de Hopper, sí, hay un link constante en esta frialdad y los encuadres y la mirada de los personajes perdidos. Tenemos como estos personajes que son bastante fríos dentro de la serie. A medida que se desarrolla, obviamente empiezan a generar una personalidad y un conflicto, pero bueno, sí, hay como un vínculo con ese pintor. Sí, respecto a la paleta de colores, esto de los tonos fríos, bueno, está constantemente el tema de los azules, los verdes, o sea, de por sí el diseño gráfico de la empresa es usar el azul en sus credenciales, en la carpeta que le dan a Mark cuando lo ascienden, es como el azul es parte del diseño gráfico de la empresa, pero a la vez los personajes también es como que, bueno, los eligen vestir de pronto siempre con algún elemento distintivo azul, ¿no? Como, bueno, Heli siempre tiene alguna remera, o alguna pollera o algo que es azul, ellos por ahí de pronto usan algún traje que es azul, alguna corbata. Siempre está el azul de alguna forma presente al margen de que sea el diseño gráfico de la empresa, ¿no? Y también, bueno, los verdes, ¿no? Bueno, está el tema de las alfombras y todo. De todas formas, en lo que fue la postproducción de color, claramente todos esos verdes están virados a verdes que son más azulados, ¿no? Está llevado a tonos fríos. Están desaturados, sí. No corresponden con un color en la vida real, sino que es un color. No es el verde real de esos objetos. No, y está desaturado, sí. Y después, por otra parte, bueno, el tema de esto de que decíamos que, bueno, en realidad dentro está todo bien iluminado, pero te puedes dar cuenta en las zonas más... Primero que está iluminado con tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes, en líneas generales, tienen una tendencia a las tonalidades verdes, pero te puedes dar cuenta también en todo lo que son las sombras de esos espacios muy iluminados, que tienen una tonalidad de color que no es gris, ¿no? Como no es sino que también están como virados hacia estos tonos fríos y que generan como esta sensación de frialdad. Bueno, la paleta de colores es lo más definido y lo más claro dentro de la serie, es lo que va a establecer un código y un lenguaje de comunicación que para los que obviamente por ahí no analizaron a fondo o no tienen los elementos para determinarlo, sí hay un desarrollo inconsciente de por qué los colores generan determinado tipo de sensaciones o cómo está estructurado el orden y el caos a través de los colores, que es algo muy claro y muy particular dentro de cómo se decidió esa paleta, ¿no? Pero a nivel consciente, si develamos de por qué están puestos el azul, el verde, el rojo, vamos a ver que el vestuario de Mark cambia cuando siente determinado tipo de preguntas dentro de su cabeza, ¿no? Cuando está un poco más combativo y tiene un desarrollo de su personaje con querer saber la verdad, va a tener rojo fuera del humo, su auti va a tener rojo, y en la empresa el rojo todo el tiempo va a estar relacionado como al desorden, al caos y al fuera de control y a la idea de la búsqueda de la verdad también, ¿no? No, sí, totalmente. La búsqueda de la verdad, sobre todo. El rojo está como, bueno, asociado primero a una idea de peligro, ¿no? Como, bueno, cada vez que Heli intenta como pasar información por el ascensor, de pronto suenan las alarmas, se prende todo de rojo, el final de la segunda temporada. Como, bueno, el rojo está muy ahí frente a estas ideas por ahí preconcebidas de las teorías del color, ¿no? De lo que significa el rojo en el cine o en el arte, o lo que significan el resto de los colores, pero sí está muy asociado a lo que acabas de decir, como, bueno, la idea de búsqueda de verdad, porque está cada vez que se intenta buscar la manera de saber qué pasa con Lumon o pasar una cierta información, el rojo está ahí como presente todo el tiempo. Sí, después, como punto de contacto, vamos a ver
el personaje Clementine en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, los colores son también naranja y azul, o sea, que es algo, o rojo y azul, que es algo que en la serie está muy trabajado. Mark tiene un pez azul y un pez rojo o de naranja. todas formas, y el Heli, que es el personaje de la gente que rompe con la normalidad del humo en un principio, tiene el pelo rojo. Están todo el tiempo jugando con esta idea de... son colores complementarios, eso quería decir. Exactamente. Que dentro de la paleta de colores o dentro de un círculo cromático están opuestos. En lugares opuestos, y eso se los llama colores complementarios, que siempre se usa mucho en lo que es colorimetría de películas. Nosotros que estudiamos esto lo vemos mucho en estos términos de cómo componer con colores. Se usan mucho los complementarios para acentuar ciertas cosas, ¿no? Si trabajo con verdes, los violetas; si trabajo con azules, los naranjas. Se usan como acentos de colores. Bueno, en el guión de Eterno Resplandor, Clementine, cuando estás conociendo cuando vemos la historia de amor entre los dos personajes de Joel y Clementine tiene el pelo naranja y es como la idea esta de la rebeldía, del amor, del vínculo. Y cuando ya operó sus recuerdos para olvidarse de Coso y vuelve a reencontrarse con Joel, tiene el pelo azul y es como esta idea del olvido, del dejar atrás, de todo lo que también está relacionado con lo que pasa con Lumon, ¿no? Y esos personajes que están todo el tiempo vestidos de azul y en un espacio totalmente neutro. Sí, sí, totalmente. También la introducción, ¿viste? La animación tiene esta delimitación entre el rojo y el personaje del interior, que es de traje y sobrio y azul. También trabaja mucho con esa idea de un Mark de afuera con un pijama rojo y un Mark de adentro virado de esos tonos azules, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos de la cámara, hay bastantes elementos más que van a estar acompañados de la paleta de colores. Otro elemento, por ejemplo, es qué pasa con los movimientos de cuadro, ¿no? Con los movimientos de cámara más que con los movimientos de cámara, sí. Cuando se desata el caos dentro del humo y cuando pasa algo que se está desarrollando en búsqueda de la verdad o cuando los personajes están yendo hacia un conflicto, la cámara va a estar en cámara en mano y va a tener movimiento desprolijo o tumultuoso, por decirlo de alguna manera, para buscarle un adjetivo. Y cuando se presenta como la quietud o el estadio de reposo del humo y el control de estos personajes, las cámaras son cámaras robotizadas y están con movimientos súper prolijos y automatizados, ¿no? Sí. De hecho, en la serie se ven el backstage, cámaras están dirigidas con robots, no están operadas por un humano, con lo cual hasta ese punto se llegó la estética de, bueno, robot por un lado, prolijidad o deshumanización, humanidad, búsqueda de la verdad y movimiento de caos con una persona controlando la cámara. Sí, lo otro que nos quedó decir de la cámara es el tema, bueno, del efecto ese que se genera cuando él sube y baja el ascensor, esta idea de que se le transforma la cara, ¿no? Bueno, son efectos que se logran con distintos lentes, con lentes, o sea, los lentes más angulares, que suelen ser los lentes que más visión generan, deforman mucho el espacio en general y por ende también la cara, ¿no? Como tener una cámara muy cerca, un lente muy angular que pretende ver más, por decirlo de alguna forma, deforma mucho la cara. Y lentes más normales, que son lentes que empiezan a cerrar más el encuadre y por ende necesitas tener la cámara un poco más lejos, hacen que la cara no pierda tanto sus relaciones normales, por eso se los llaman lentes más normales. Yo creo que esa introducción debe andar entre un 15 milímetros, un 50 milímetros, que se genera, de hecho no es un efecto novedoso en el cine, o sea, estos tipos de efectos ya los usaba Hitchcock en Vértigo o Spielberg con Tiburón, este efecto de que se cambia la distancia entre sujeto-fondo, que se logra en ese cambio de lente, ¿no? Como, bueno, ir de un angular a un normal o de un normal a un angular, acompañado de un movimiento de cámara, ¿no? Lo que se llama un traveling in o un traveling out, ¿no? Entonces, claramente está hecha esta idea de traveling in, lente angular, traveling out, lente normal, que hace que se genere esa, porque se mantiene siempre la misma relación con el sujeto, pero cambia el término de la espacialidad de lo que los distintos lentes generan. Entonces, nada, cambia cómo se transforma la cara del personaje, acompañada de una actuación obviamente de Adam Scott, cambia sus proporciones físicas, ¿no? Y que claramente, bueno, está hecho para lograr esta idea de que se ha transformado y ha pasado de ser un Auti a un Ini o un Ini a un Auti. Bueno, el efecto se llama Dolly Zoom porque el carrito que mueve a la cámara en su origen, de la técnica es un carro que se llama Dolly y el zoom es el movimiento que hace el lente para pasar de una distancia a otra, que más o menos cualquiera que tenga un celular o más o menos haga llorar una cámara entiende lo que es hacer zoom, pero para explicarlo en criollo, mientras el Dolly va por un lado, el zoom va hacia el otro lado, o sea, nos acercamos por un lado y nos alejamos, lo cual mantiene la misma distancia del personaje con el fondo, pero
la cara y el espacio se deforman. Entre el personaje con la cámara. Dentro del desarrollo que vemos, me parece que como hay una idea metafórica de plantear todo el tiempo dicotomías, ¿no? Esta dicotomía o esta diferenciación, separación que hace la serie entre lo humano y lo inhumano o lo deshumanizado, y como todos los elementos estéticos juegan a favor o en contra de eso, ¿no? Esta idea de que, bueno, el horror o la deshumanización ocurre en un espacio totalmente lumínico y totalmente atemporal. Controlado. Sí, estructurado, ¿no? Todo el tiempo líneas verticales, todo el tiempo personajes encerrados y intervenidos están dentro de un cuadro, dentro de un cubículo, observados, sí, oprimidos, sí. Sí, y todos los elementos que vemos tienen un nivel de prolijidad que trabajan sobre esta metáfora de hombre alienado, hombre humano, interior, exterior, hombre separado, hombre no separado. Está todo el tiempo esta idea. Sí, de todas formas creo que dentro de lo que es el exterior de Lumon también hay una fuerte presencia de Lumon fuera de la empresa, ¿no? Lo vemos en esta idea de que Mark vive en las residencias de Lumon, las casas son azules, el tachito de basura es azul, es como que hay también una gran presencia de estas frialdades también igual fuera de la empresa. Como esta idea de que Lumon en definitiva se extiende más allá de sus 4 paredes de oficina, ¿no? Como bueno, se extiende mucho más allá y lo controla todo, y de hecho creo que lo vemos también un poco en la segunda temporada con la historia de esto de la señora Cobell, ¿no? Como esta idea de que Lumon de pronto interviene, digo, en este pueblo de que era de ella, que era Fabril, y al que Lumon va a inmiscuirse en la vida de todos estos seres humanos, ¿no? Como pretendiendo traer tal vez trabajo a este pueblo, pero termina como dominando y controlándolo todo. A mí lo que me llama la atención es como, bueno, esta idea de que el espacio de control donde las personas se intervienen y se deshumanizan y se alienan, y es como todo un proceso que a nivel concepto es muy tétrico, es el espacio con más luz de toda la serie. Es como esta idea de que es una película de terror dentro de un espacio totalmente iluminado, algo que se contradice con su propio género, ¿no? No porque Severance sea una película de terror, pero bueno, se toma estos elementos como para romper con esa estética, ¿no? Sí, igualmente es un thriller y podría tranquilamente como apropiarse de las reglas del lenguaje y tratar a estos espacios como tétricos, ¿no? Sin embargo, creo que ahí es donde también juegan mucho parte las influencias. Esto que hablábamos antes de los backrooms o... Hay un juego que está muy relacionado con la serie, y por lo que leí en Reddit o busqué información, está muy basado en ese juego que se llama The Standing Parable. Pero son oficinas con tubos fluorescentes iluminados de esa manera. A eso me refería, como que bueno, tal vez también igual un poco está como basada en estas referencias y estas influencias, porque al margen de que esté trabajando un thriller y podría agarrarse las reglas del lenguaje, decir, che, este es un espacio que tendría que ser tétrico, a la vez por ahí prefiere como agarrarse de sus referencias, de las fotografías de este libro que habíamos mencionado antes, de la idea del juego, esto que acabas de nombrar, como bueno, se agarra muy de sus influencias para trabajar estos espacios, iluminarlos de esta forma y trabajarlos compositivamente también de estas maneras, ¿no? Hay un elemento más que me llamó la atención y destacable, particularmente en el capítulo 7 de la segunda temporada, que se llama Chica y Bardo, que es como la historia de Mark y Gemma, como es el flashback de cómo se conocen y cuál es su vínculo amoroso y de dónde se desarrolla su historia. Este capítulo está directamente relacionado con Eterno Resplandor por la forma de cómo está trabajado, en las transiciones. Es un capítulo que tiene otra estética que no tienen los otros capítulos. Y hay como esta idea y esta dicotomía de, bueno, cámara analógica o material fílmico para contar una historia de amor y una parte humana. Y como, bueno, por el otro lado, el material digital y el material robotizado pertenece como al universo del presente. Creo que es el único capítulo que igual filmaron con fílmico. Sí, pero el final justamente también alude a material fílmico cuando en la imagen, el frame final se empieza a transformar en granulado. Sí. Pero bueno, está esta idea de que bueno, lo humano, los recuerdos, el amor de este personaje por el otro, está trabajado justo con una técnica en particular, que justo ese capítulo lo dirige la directora de fotografía y decidió utilizar esta técnica para desarrollar la historia. Para diferenciarlo bien, sí. Sí, para desarrollar la historia de estos dos personajes. Pero si vemos igual las transiciones, la forma de cuadrar, la forma de mover la cámara, está muy relacionado con la idea de los recuerdos que Joel tiene dentro de su mente de Clementine a medida que va sufriendo el proceso de la cuna de borrar sus recuerdos.
Pero bueno, está todo el tiempo esto de lo humano y no humano, me parece, y todo el tiempo en los diferentes puntos estéticos que uno quiere analizar. Seguramente nos estemos olvidando de desarrollar alguna que otra cosa, pero hay mucho para trabajar en la serie y me parece que a mí lo que más me llamó la atención o lo que más me termina gustando de estas obras que son súper controladas, como muy kubrickianas, por decirlo, como súper prolijo, súper profundo, súper metafórico, están todo el tiempo para darte ese placer de seguir mirándola. A mí me llama la atención, por ejemplo. Una cosa más que quería decir, como bueno, esto que decís que en realidad, si queremos seguir ahondando, en realidad podríamos hablar de analizar todos los recursos formales de la serie. Realmente no lo vamos a hacer porque si no estaríamos acá eternamente. Pero por ahí una cosa más que me gustaría hablar es el tema de la música, de la composición, que también de nuevo apoya esa misma idea, ¿no? Como esta idea de un ini versus un outi, un humano versus un alienado, como bueno, también de nuevo la música la compusieron teniendo esta misma idea. De hecho el tema de la introducción, que por ahí es el que más analizado está en internet y que vimos un montón de análisis que había. Yo también un poco requería a mi hermana, que ella es pianista, entonces como que le pregunté un montón de cosas de teoría musical y que bueno, que me las explicó. Y bueno, está como esta idea de que primero usaron 2 pianos para construir la música de la introducción, como bueno, una parte es la base, la hicieron con un piano de cola y la parte que hace la melodía la hicieron con un piano vertical, como bueno, usaron 2 pianos distintos para delimitar bien los sonidos de cada parte, ¿no? Como bueno, de nuevo 2 partes, y a su vez, como bueno, esta idea de cómo hicieron la base, en esta idea de que tiene consonancias y disonancias, ¿no? Como consonancia, disonancia, que básicamente es esta idea de un ini y un outi chocándose, ¿no? Como la idea de la convivencia de la separación. Lo que quería explicar es la idea de que, a qué me refiero con consonancia y disonancia, como bueno, la idea de los acordes que son armónicos y de repente por cómo hicieron inversiones de los acordes, donde en realidad como acomodaron de otra forma las notas, generan una disonancia con una nota base que están sosteniendo ahí. Entonces como que bueno, es armónico, la idea de que genera un acorde con una armonía, otro acorde con una disonancia, ¿no? Como bueno, y después de nuevo, consonancia, disonancia. Como están chocando todo el tiempo estas ideas y además están generando en esa bajada cromática que hacen. Está muy aludido al thriller y por eso creo que si escuchan la melodía de la conversación van a encontrar mucha analogía entre una cosa y otra, y esta idea de tensión, reposo, que está todo el tiempo en como lo inquietante, lo... Sí, genera todo el tiempo esta idea de tensión, eso quería decir. Como, bueno, está todo el tiempo tensionando. Sí, pero digo, la trama trabaja con esto de lo inquietante de las preguntas, del misterio, del desarrollo de un personaje que tiene dudas, que empieza a entrar en paranoia, en que empieza a hacerse la cabeza, y como bueno, toda esta melodía o este trabajo de disonancia o tensión viene a trabajar como también como en el desarrollo de la trama, ¿no? Como que apoya mucho la temática o el mood que trabaja las acciones de la serie, digamos. Lo otro por ahí a decir y agregar al tema de la música, es por ahí saliendo un poco del tema de la cortina musical, es que en líneas generales todos los temas trabajan sobre una idea que es el leitmotiv. Aparecen siempre como en determinados momentos. Un leitmotiv es básicamente un motivo musical que se repite en determinados momentos, siempre de igual manera, para ayudar a construir una idea en el espectador. Está asociada a una idea o a un personaje o a un objeto, que lo que hacen es eso, generan en el espectador la idea de que se te recuerda de manera inconsciente de alguna manera como esa otra situación en donde ya escuchaste esa melodía. Entonces la volvés a escuchar y la asocias indefectiblemente a ese momento, personaje u objeto. Básicamente sirve para señalar una idea, un objeto, un personaje. Por ejemplo, podemos saber que cuando suena la marcha imperial, Darth Vader va a aparecer en escena, por más que no lo tengamos, y sirve para señalar eso. Esa idea que es totalmente básica se puede desarrollar con ideas más complejas, y puede haber un leitmotiv que aluda a una idea que por ahí no entendemos, pero la repetición hace que estemos señalando una sensación en particular o una idea que si la damos a luz o la develamos, entendemos por qué está puesta esa música, ¿no? Bueno, la mayoría de los temas dentro de la serie están funcionando de alguna forma como leitmotiv, si se quiere. O sea, es como que tienen unas músicas para trabajar las escenas que son más románticas, tienen una música para trabajar los momentos donde es como que trabaja mucho con esta idea de estar repitiendo temas a lo largo de la serie, ¿no? La cortina que vemos en la intro, que después hay un tema que es parecido, que es como una deformación armónica del mismo tema, está como todo el tiempo en esta idea de el ini que se pregunta por el outi, ¿no? Que este ini que quiere saber más allá de su identidad, quién es, descubrir quién es, y como está toda esta idea del descubrimiento, ¿no? De la identidad. Por lo menos esa es una de las ideas que plantea. Sí, yo realmente no sé si me puse como a pensar mucho en función de qué está cada leitmotiv, cada tema
musical a prestarle mucha atención. Pero bueno, sí, cuando fui a buscar la banda sonora escuchaba este tema de, sí, este también, este lo ponen, pues como me acordaba de escenas y decía, bueno, sí, claramente están funcionando como leitmotiv a lo largo de la serie, apoyando ideas constantemente acerca de la trama, ¿no? Creo que mayormente están en ideas. Hay varios estilos de música, no trabajan sobre un solo estilo, entonces hay música de tensión, hay música más romántica, hay música... Está como el leitmotiv principal que va a desarrollar una idea, que bueno, por ahí desarrolla diferentes ideas, pero es como siempre con el mismo lugar o con la misma búsqueda. A mí me hace acordar la serie un poco también, o me genera esa misma sensación que me generó Mulholland Drive cuando la vi por primera vez, de David Lynch, que entras a internet y está lleno de preguntas de gente, lleno de teorías conspirativas o teorías del qué quiere decir cada plano, porque es una película muy críptica, y me parece que Severance trabaja de manera adrede e inteligente como esta idea de que está lleno de easter eggs. Entras a Reddit y encontrás miles de preguntas o miles de teorías de gente que dice un montón de cosas en cuanto a distintos elementos de la serie. Uno de los que más me llamó la atención, que igual si lo empezás a vislumbrar o a develar, es claro, es la idea de los sonidos del ascensor, ¿no? De que tienen dos tonos cuando los personajes pasan de ini a uti y a uti a ini, que es bueno, no me acuerdo en este momento si es un sol, un fa, no importa cuál es el tono, siempre es lo mismo y está marcado para mostrar la transformación. Y ese elemento nos sirve para darnos cuenta en el capítulo que Heli entra como su auti al mundo del subterráneo del Lumon, el sonido no suena, entonces... Claro. Descubrimos a través de ese sonido que nunca fue transformado. Pero bueno, son determinados easter eggs o cosas que están todo el tiempo y están pensadas para que la gente se haga preguntas y para que se desarrollen teorías, ¿no? Incluso las personas que trabajan dentro de la serie entran a Reddit y a veces responden preguntas y dejan más interrogantes todavía. Bueno, muy inteligente igual todo cómo está desarrollado, cómo está pensado. Es como que no dejan nada librado al azar. Demuestra que hay una cabeza que pensó minuciosamente los detalles en función de generar atractivo en la serie, ¿no? Como que toda esta idea de que no está librado al azar y está pensado hace que uno se genere más preguntas y también, como es un thriller, que vaya con la inquietud que trabajan los personajes y la trama a su vez que la está mirando, ¿no? La serie, no solo a nivel trama, sino a nivel estético, desarrolla muchas preguntas. Bueno, como conclusión, creo que la temporada 3 va a empezar a seguir abriendo preguntas en lo que creo que va a seguir desarrollando. Creo que el director Ben Stiller y las personas que trabajan dentro de los guiones y el armado de la serie van a seguir por la misma línea de generar interrogantes, generar inquietantes, porque es lo que a la serie la está manteniendo viva y lo que hace que ese efecto Lost de querer saber qué pasa y tener todo el tiempo preguntas y querer seguir viendo los capítulos hace que, bueno, que sea un éxito la serie, ¿no? Dentro de internet hay muchísimos videos y muchas cosas de teorías que son muy interesantes de ver y uno se vuelve loco encontrando información que dice, mirá lo que vio esta persona, sí. Mirá a qué cosa le prestaron atención. Yo me encontré con mucho video, final explicado, Severance, final explicado. No sé, muy interpretativo todo me pareció, es como, bueno, podría ser, pero podría no ser tranquilamente lo que estás interpretando. Espero que la serie tenga un gran final porque si no van a estar los detractores que solo porque no les gustó el final de la serie eliminan todo lo que fue la experiencia. Ha pasado, no sé, con Game of Thrones, con Lost, que hay gente que no les gusta el final y por eso dicen que la serie es una porquería, cuando en realidad el desarrollo de la trama hace que sea una linda experiencia ver este contenido. Bueno, sin mucho más que agregar, acuerden de suscribirse al canal y de darle un like. Estaría bueno que nos dejen qué quieren que sigamos hablando. Ya hemos tenido distintas sugerencias, como decíamos, Severance ha sido una con las cuales hemos charlado con amigos, con gente que conocemos y estaba en el tintero hacerlo porque es algo que nos gustó bastante este año. Creemos que es la serie del año, por lo menos para mí, aunque vamos a ver qué pasa con el Eternauta, que le está yendo muy bien a nivel mundial. Sí, se acaba de estrenar el Eternauta, ya bueno, sabemos que hay gente que ya se la miró toda entera el primer día de su estreno, pero bueno, es una idea seguir por ahí. Coméntenos si quieren que hablemos del Eternauta, seguramente de todas formas lo hagamos, y si no, bueno, déjennos qué les gustaría que sigamos desarrollando. Sigan apoyando a nuestro canal, a nuestros reels, a los videos, denle me gusta, suscríbanse, que nos sirve para seguir desarrollando videos, nos sirve para seguir desarrollando ideas. Todos los comentarios hacen que el video traccione mejor, así que cualquier participación va a ser bienvenida y además nos sirve la interacción con ustedes para saber con qué seguimos, qué cosas podemos ver y qué cosas no vimos de las cosas que analizamos, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.